Muy bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de desarrollo de las prácticas, ¿no? Estas prácticas nos permiten a nosotros entender los indicadores y poder traducir esos indicadores en textos que sean comprensibles, comunicables para todos aquellos que van a leer el documento de análisis de situación de salud local. Es decir, además de construir un proceso, que lo vamos a ver en los siguientes módulos, debemos tener claro que este documento, como resultado del proceso también, es importante y debe ser adecuadamente redactado y debe constar con los indicadores o contener los indicadores que se necesitan para poder darle importancia a los problemas que se deben desarrollar en Excel, que les permite a ustedes tener también mayor capacidad para poder analizar sus propios datos y trabajar con los técnicos a nivel de sus propios centros laborales o los equipos que ya han sido designados por parte de la direza para poder desarrollar este tipo de análisis. El día de hoy la doctora Casia va a comenzar a hacer el trabajo, a desarrollar la práctica, seguiremos la misma metodología, primero una presentación central y luego trabajaremos en los grupos ya establecidos para poder desarrollar la actividad. Muy bien, Natalia, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Hoy día vamos a continuar nuestra práctica de nuevos indicadores que hemos estado desarrollando, tanto diferencia y de razón de riesgo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, este es un Excel bastante rápido de lo que vamos a desarrollar, sobre todo en la hoja de Excel, que es donde vamos a tener que practicar eh, los cálculos de nuestros dos indicadores que hemos estado desarrollando. Entonces, como les mencioné, hoy ya vamos a practicar, calcular, interpretar y graficar la diferencia y razón de riesgo de los problemas con impacto sanitario usando el Excel o la hoja de cálculo. Para esto necesitamos algunos datos que hemos debido recolectar previamente, como la población, tanto del distrito, la provincia, el departamento. También el listado agrupado por las 110 causas de mortalidad, por grandes grupos. También vamos a calcular la tasa de mortalidad para poder hallar así o calcular así la diferencia de riesgo y la razón de riesgo. Para esto, primero vamos a tener que contar con la población, con el dato de la población del departamento, del distrito y la provincia del distrito que nosotros vamos a desarrollar nuestro ASIS. Les he traído una página que es la página de Renault, en donde nos podemos guiar o podemos ahí ver la población estimada por departamento, por provincia y por distrito. Me gustaría mostrarla para que ustedes puedan generar un cuadro y así poder trasladar esos datos a nuestra hoja Excel y poder trabajar ya en los indicadores, ¿no? En esta página voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir otra. ¿Llegan a ver? ¿Seguimos en mi presentación o llegan a ver la página de internet? La página de internet se está viendo. Gracias, Lucía Reina. Muchas gracias. Entonces, en esta página, como hemos visto, que nos lleva directamente es un repositorio único nacional de información en salud, en donde podemos ver la población estimada por año, ¿no? Y acá podemos ver la población del 2000, por decir así, del 2015, por el departamento. En este caso, si queremos, por ejemplo, buscar Amazonas, acá nos sale la población en general, total, y así podemos construir nuestra tabla.
por provincia, en este caso la provincia más poblada de Amazonas, es Tubamba, y el distrito, en este caso, como poner un ejemplo en general, Bagua Grande. Y es ahí donde podemos poder graficar o hacer una tabla de nuestra población por departamento, por provincia y nuestro distrito, el cual vamos a desarrollar el ACES. No, acá yo en realidad lo generé bastante rápido cuando hice este repositorio, ¿no? Esta página. Luego de tener nuestra tablita, lo que vamos a hacer es agruparlo, ¿no? Porque vamos a comparar periodos, como hemos venido desarrollando en la otra práctica, donde ya hemos estado utilizando la hoja de cálculo, y lo vamos a agrupar con esta fórmula, ¿no? Que suma arrastrando estos periodos y, bueno, sumando la población, ¿no? Tanto del departamento como de la provincia como del distrito. Este es un ejemplo de Amazonas. Tenemos que hacer comparativo con dos periodos. En este caso, para esta práctica, he visto conveniente hacer estos dos periodos, 2006 hasta el 2018, de 3 años, y 2019 hasta el 2011. ¿No? Luego, como hemos visto, tenemos que tener el listado de la agrupación de los grandes grupos de mortalidad, de las 110 causas. Como sabemos, son 10 causas grandes y sus subcausas suman 110. Este listado lo tenemos que tener, y acá también lo que vamos a hacer es agruparlas, como ya les hemos enseñado con esta fórmula, en estos años, en estos periodos, con dos periodos de 3 años, ¿no? 2009 al 2011 y en el 2006 al 2008. Luego lo que vamos a hacer es calcular la tasa de mortalidad, y como sabemos es el número de funciones entre población por ciento. Es acá donde vamos a ver, es importante tener esto listado, como mencioné. Entonces es la primera causa entre la población, como ya la tenemos, del distrito, y hemos obtenido este dato, entre pues, la causa entre la población por 100.000 habitantes. Entonces ahí es donde nos sale nuestra tasa de mortalidad por cada causa. Lo vamos a practicar en el Excel. Luego vamos a calcular la diferencia de tasas y la razón de tasas. Ya hemos obtenido nuestra tasa de mortalidad. Lo que vamos a hacer es restar nuestro distrito con el resto de la provincia. Sabemos que el resto de la provincia ya lo hemos sacado, restando la provincia menos el distrito. ¿No? Ya lo hemos obtenido, y haciendo esta fórmula, este cálculo, nos va a salir la diferencia de tasas. Y también recordemos que la razón de tasas es la división del distrito entre el resto de la provincia. Así vamos a obtener nuestros gráficos, que también nuestra tabla, que también la vamos a desarrollar en el Excel. Luego vamos a darle la interpretación debida a cada una de nuestras tablas. Ahora nos vamos a ir al Excel. Para desarrollarlo en forma conjunta. Y como ya todos sabemos cómo hemos desarrollado el Excel anterior, vamos a hacer un recordatorio rápidamente. Hemos dicho que vamos a agarrar estos dos periodos, solamente 2009, 2011, 2006, 2008. Yo voy a hacer el 2009, 2011, después ustedes me van a ayudar a desarrollar, ¿no? Entonces hemos dicho de que primero vamos a hacer esta fórmula suma, ¿no? Y vamos a seleccionar nuestros periodos, ¿no? 2009, 2011, quitamos el 20. Luego nos dirigimos con ese
esa crucecita, 2 clics, y ya nos va a hacer la sumatoria de ese periodo por cada causa, ¿no? Entonces, en la siguiente, como vamos a hacerle un refrescar, y Reina, ¿nos puedes ayudar, por favor, en el siguiente periodo? ¿Quién sea, Reina? Sí, doctora, ¿Nos ayuda, presente. por favor, al siguiente periodo? Hemos hablado que vamos a obtener los datos de esos Ya. 2 periodos. Ok, es igual. Suma. Ya sería del 6 al 8. Entonces, F3 al H3. Cerramos paréntesis y enter. Ponemos en la crucecita doble clic y ya está. Perfecto, gracias, Reina. Ahora vamos a ir con la provincia en los mismos periodos. Por favor, Juliana, ¿nos ayudas? Buenas noches, doctora. Igual suma entre paréntesis I3 al K3. Enter y se jala, o sea, de que jala. Perfecto. Gracias, Juliana. Juana, por favor, buenas noches. ¿Nos ayudas con el siguiente periodo? Doctora Natalia, estoy con celular, No se preocupe. pero No se preocupe. Noemi, ¿nos ayudas, por favor? Buenas tardes, doctora. Bueno, Para hacer la suma, le ponemos la fórmula suma igual. Le ha puesto el signo más. sí, No le más. es para ampliar, disculpen, yo siempre pongo más, pero es para solamente aperturar la fórmula. Puedes Ok. poner igual o más, no hay problema. De la columna F a la columna H. Y ahora nos vamos a la tabla final, en donde vamos a practicar acá, buscar nuestros datos. En este caso, Claribel, ¿nos puedes ayudar, por favor? Utilizamos buscar B. Gracias, Nani. Claribel. igual buscar B, buscar B. Ahí se debe activar una ventanita. Buscar valor. Espérate un ratito, doctora. ¿Te parece si yo lo hago recordar y mejor y usted me hace la provincia? ¿Ya, Claribel? Ya. Entonces buscamos en valor buscado, accidentes de tránsito, la primera causa que tenemos en este listado. En lo que es la matriz, recuérdense que estamos buscando el distrito. Entonces vamos al distrito y seleccionamos toda la tabla. En lo que es el indicador, la columna que buscamos, ¿se acuerdan que acá pusimos una numeración para acordarnos? Ahora está en la columna 12, ¿cierto? Entonces ponemos acá 12. Y para tenerlo con exactitud, le ponemos false. Y así nos sale, hemos buscado nuestro valor, nuestro dato. Pero acuérdense, si lo vamos a arrastrar, ¿qué teníamos que poner, Claribel?
Teníamos que fijar nuestra... Fijar con llaves, doctora. Fijar con el signo dólar. Excelente. Excelente. Y ahí recién lo podía arrastrar, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Entonces ahora usted me va a indicar lo de la provincia. Igual. Buscar B. Se activa la ventanita. Nos vamos al primer acápite, que es accidentes de transporte terrestre. Luego nos vamos a la matriz de tabla, provincia. Seleccionamos todo el contexto. Luego nos vamos al indicador L12. Es la columna, ¿verdad? La Ajá. columna 12. Muy bien. Claro, L12 y abajo en rango falso. Provincia, hay que fijarlo antes de arrastrar. ¿Ya? A ver, ¿dónde pongo Antes del 1 pones $1 y después de los 2 puntos pones otro $. Enter y de ahí sí puedes jalar. Excelente. Muchas gracias, Caribe. Ya, entonces, Muchas gracias. Elena Inés. Elena Inés, ¿nos puedes por favor ayudar a hacer la resta en este periodo? Antonia Figueroa. Antonia. Doctora, aquí estoy. Sí. Por favor, ¿nos podrías ayudar a hacer la resta? O sea, a hallar, mejor dicho, el resto de la provincia. Resto de la provincia, restamos, doctora. Distrito. Doctora, yo ahorita estoy visualizándola, pero no lo estoy haciendo porque estoy solamente con celular, estoy en mi centro de trabajo. No se pregunte, pero sabe la fórmula. Usted me dice Sí. cómo. Así. A ver. Ya. Entonces, para hallar el resto de la provincia. Restamos igual. Uh-huh. Igual, mandamos el cursor a lo que es distrito. Primero va el distrito o la provincia. Provincia menos distrito igual, o enter. Perfecto. Y la arrastramos, ¿verdad? Y jalamos, doctora. Perfecto. Como mencionamos que íbamos a hacer 2 periodos, vamos a hacer el del distrito del periodo 2006-2008. Y ahí el doctor Romero, ¿me puede ayudar, por favor? Gracias, Antonia. Hacer la fórmula de buscar. Doctor Romero. Entonces, David Karina. David Karina. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ahí es igual. Okay. Copiamos el 28 y cambiamos Estamos en otro periodo. Estamos en el periodo 2006-2008 y queremos buscar los datos. La fila que el corresponde. número. Ajá. Hay que utilizar el buscar B. Ya. Tenemos que ver, ¿verdad? En el 2006, ¿en qué está? Sí, buscar B. Muy bien. Funciones.
Excelente. En funciones buscamos la causa. La primera, ya. En matriz, Luego en matriz nos vamos al distrito. perfecto. Y luego en indicador o columna. Seleccionamos toda la tabla, ¿verdad? Toda la tabla. Y nos Vemos vamos. en qué número está, en qué columna está el periodo. ¿En qué columna está el periodo? A ver, está en. A ver. El 2006 está en el 6. No, es el periodo. Acuérdate que estamos en el periodo 2006-2008. 2006-2008. En el 2006-2008. Ay, perdón. Estamos en la columna 13. Y mire, Ya, sí, correcto. La 13, que está Perfecto. 29. Ahí en la 13. y El rango es 13 y falso. Aceptar. Doble clic. doble clic o primero tenemos que Cambiar fijar el dólar. esta fórmula. Cambiar el dólar antes del 1 y después de los 2 puntitos. Después de los 2 puntitos, también el dólar. Y ahora sí le damos enter y doble clic. Perfecto. Excelente. Y entonces acá yo lo voy a hacer. Igual, buscar B, funciones. En la primera, una tabla. A 13, falso. Aceptar. Cambiar el dólar antes del 1. Y después de los 2 puntitos. Doble clic y listo. Y el resto de la provincia, Sería igual 183 menos 29. ya, Doble perfecto. clic. Entonces ya tenemos las causas y los números de fallecimiento por cada una de las grandes causas, que tenemos 110 causas de mortalidad. Y ahora nos toca ver la población. Entonces en la población nosotros ya tenemos acá, como podemos ver, ¿no? La población por cada año que lo hemos buscado en nuestra base de datos, ya sea de la página que les he mostrado, del repositorio del MINSA o de los datos que ustedes hayan recolectado, ¿no? Y tenemos acá la población general, en este caso como ejemplo Amazonas, ¿no? como departamento, como provincia Utubamba y como distrito Bagua Grande. Bueno, estos son datos totalmente ficticios y acá ya hemos tenido los periodos, ¿no? El periodo 2009-2011, y esta es la población tanto del distrito como de la provincia. Entonces, esto solamente lo vamos a copiar en nuestra hoja principal y lo copiamos acá. Estamos 2009-2011, distrito, provincia, y lo pegamos. Ah, pero acá hemos tenido un error. ¿Y cuál es el error? Como está con fórmula, nosotros tenemos que pegarlo con, es un pegado especial, ¿verdad? Sin fórmula, mejor dicho. Entonces nos vamos acá y nos vamos a pegado que solamente sea numérico. Igual hacemos con este periodo 2006-2008, copiar, nos vamos a este periodo y lo pegamos sin fórmula, solamente de forma numérica. Ahora, esto definitivamente todas las causas van a tener la misma población, ¿verdad? Porque la tasa la voy a sacar por la población, por cada causa. Entonces solamente lo arrastramos y va a pegar tal cual. Igual lo hacemos acá. Y ahora el resto de la provincia, para la población, ya sabemos que es la resta, ¿cierto?
pasamos la provincia menos el distrito. Igual, hacemos doble clic para copiarlo hasta el final de nuestra tabla. Igual para este periodo, la provincia menos el distrito. Ponemos Enter y lo pegamos. Ahora sí vamos a sacar nuestra tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Jaycee David, ¿nos puedes ayudar, por favor, en el periodo 2009-2011, en el distrito? Sacamos con la fórmula. Voy a ocultar esto para que no nos interrumpa mucho, ya que vamos a trabajar solamente esos periodos. David. David o David Enrique. ya. Pongo... Ya. No te escuchaba bien. Está bien, lo que vamos a hacer es, en todo caso, la tasa, a ver. Bien, para el distrito vamos a tener que hacer, vamos a tener que dividir H4 sobre Z4 por 100.000. Y acá lo puedo arrastrar, ¿verdad? Como para sacarlo de cada uno. Ajá. Doble clic y sale todo. Excelente. Gracias, David. Ok. Edith, por favor, para la provincia, ¿nos puedes ayudar, Edith? ¿Lenin dijo, doctora? Disculpe. ¿Lenin? Edith. Ah, La doctora Edith. Solís Castro. Hola. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me puede repetir, por favor? Porque sí, no se preocupe. Estamos siguiendo la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes en la provincia. Ya. Y 4 igual o más AD 4 por 100.000. Gracias, doctora. Juan, por favor, si nos puedes ayudar con el resto de la provincia. Sobre AD 4. No, por no sé si... Ajá. ¿Me escuchó? No, ya, por favor, gracias. si podría repetir. Entonces creo que tiene problema de señal porque hasta donde sabía está en viaje en carretera. En ese caso, si puede escribir por chat y hacerla participar o pasar a otro participante. Gracias, doctor. Entonces, a ver. No, yo. Milagros. Milagros. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Sería igual J4 entre AB4 por 100.000. Enter y se jala.
Perfecto, muy bien. Ya, yo voy a hacer esto para ir ya a la diferencia de tasas. Hemos dicho que esto no lo voy a ocultar. Juana, ¿nos puedes ayudar con la provincia en el periodo 2006-2008? Juana. Continuemos, otro participante. Jenny Canti. Jenny. Otro participante. Okay. María Teresa. O María Teresita. Sí, doctora. Ya. Ayúdanos, por favor. Ya, la tasa de incidencia. Sí. Tasa de incidencia de la provincia 2006-2008. Sería L4. Muy bien. Entre AD4 por 100.000 habitantes. También, como está misma del resto de la provincia, por favor. ¿Continuamos? Sí. El resto de la provincia sería J4. El resto sería M, ¿no? M4. Sí, perdón. M4 entre la población AE4 por 100.000 habitantes. Excelente. Ahora vamos a hallar la diferencia de tasas. Ya tenemos la tasa de mortalidad, así que la diferencia es algo sencillísimo de hacer, ¿verdad? Entonces nos va a ayudar otra vez David. Sí. David, por favor, ¿nos podrías ayudar a hallar la diferencia de tasas en el periodo 2009-2011? Ya, a nivel de distrito. Se supone que nuestro objetivo es el distrito, ¿verdad? Ya. Ajá. Entonces, debería ser AS4 menos AR4. Sería, primero, ¿cuál es? Claro, el primero es la población. La fórmula. Para hallar Primero, diferencia de tasas. para hallar se supone que hay, cuando haces diferencia de tasas, se supone que vas a la población la población blanco, o sea, en este caso la población en este caso donde se supone que hay mayor Tu población objetivo. mejores condiciones, esa población objetivo. Muy aparte es tu población objetivo, o sea, tú estás haciendo un distrito, ¿verdad? Claro. Entonces tu población objetivo es el distrito. Entonces primero va el distrito, en este caso en la tasa, ¿cierto? AR4. Y la diferencia es una resta. Menos claro, menos la de la provincia en todo caso.
¿La provincia o el resto de la provincia? Porque la El resto de la provincia, está dentro, o sea, el distrito está dentro de la provincia. El resto de la provincia. Muy bien, entonces sería entre el resto de la provincia. Y enter. Y ahí lo arrastro, ¿cierto? Así es. Ya. En el periodo 2016-2018, usted mismo, por favor. A ver, no. Esa es razón de tasas, ¿no es cierto? No, estamos todavía en diferencia. Acuérdense que vamos a comparar dos periodos. Ya. 2009-2011 y 2006-2008. Ya, entonces sería el AU4 menos AW4. Ah, muy bien. Igual lo arrastramos. Perfecto. Gracias. Antonia, gracias. Antonia, ahora vamos a entrar a razón de tasas. Dígame, doctora. Antonia, vamos con razón de tasas. ¿Te acuerdas de la fórmula? Primero tienes que decirme la fórmula. Y luego lo desarrollamos en esta hoja de cálculo. Razón de tasas. Tasa en la población objetivo. Entre la población de referencia, ¿verdad? La tasa de mortalidad, lo que queramos hallar, de la población de referencia, ¿cierto? En este caso, Sí, ¿cuál sería nuestra población objetivo? el distrito. Muy bien. Entonces, es el distrito en tasa, ¿verdad? Porque hemos hallado la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. En este periodo, ¿cuál sería? ¿Lo puedes ver? ¿En qué celda está? Sería ACDE AF4. Mira, acá está. Allá, sí. Sería AR, ¿cierto? AR4. AR4, ya. Después es entre... Sería AT4. Entre AT4. Muy bien. Y esto igual lo arrastro, ¿cierto? Y doble clic, doctora. Gracias, Antonio. Gabriela, ¿nos puedes ayudar con el siguiente periodo, por favor? María, ¿nos puedes ayudar, María? María Caucha. ¿Razón de tasas? Sí, estamos en razón de tasas en el periodo 2006-2008. El objetivo es distrito. Ok. Acá. AU4. Entre el resto de la provincia. AW4. Perfecto. Luego lo arrastro, ¿cierto? Bueno, acá ya obtuvimos todos los datos y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a armar la tabla, ¿no? Que también es algo bueno que practiquemos. Entonces, como yo tengo que hacer, ¿no?, mi tabla de mayor diferencia de tasas en el distrito en relación al resto de la provincia en el periodo 2009, 2011, 2006, 2008, lo primero que tengo que hacer es, a toda esta fila, como veremos, le voy a poner un filtro. Tengo que poner el filtro a toda la fila, porque si le pongo uno solo puedo distorsionar toda la tabla. ¿Ya? Entonces lo que primero voy a hacer es ponerle filtro. Luego me voy a ir
porque lo que voy a tener que ver es la diferencia de tasas, porque de eso se trata mi gráfico, o mi tabla, de este periodo, 2009 al 2011. Y lo voy a ordenar de mayor a menor, porque quiero saber cuáles son mis 10 primeras causas de mortalidad o diferencias de tasas de mortalidad específica. Esto parece distinto. Entonces lo voy a poner, ordenar de mayor a menor. Y acá ya obtuve mis 10 primeras causas. Entonces yo voy a copiar mis 10 primeras causas. Acá está. Miren, si podemos ver acá recuento, nos vamos a dar rápidamente cuenta que son 10, las 10 primeras. Y luego voy a, en el teclado voy a poner control. ¿Por qué voy a poner control? Porque voy a seguir copiando, ¿vale? ¿Qué más necesito para formar mi tabla, ¿no? Si le he sacado las diferencias, ¿con qué lo saco? Lenny, ¿nos puedes decir con qué he sacado la diferencia? Buenas noches, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué más voy a copiar para generar mi tabla? ¿Con qué he sacado la diferencia? A la diferencia de tasas, Ajá. fue entre la tasa del distrito y la tasa del resto de la provincia. Perfecto. Entonces no voy a soltar el control, que lo tengo acá en el teclado, y voy a marcar mis 10, los resultados de las 10 primeras causas de este periodo, ¿no? En el distrito. Y como nos ha dicho Lenin, también en el resto del distrito. Luego, ¿qué más necesito saber para saber mi tabla? Porque me ha mandado algo que es la diferencia, ¿no? Lo que yo quiero saber es la diferencia, ¿verdad? Entonces sigo marcando la diferencia en este periodo, 2009-2011. Y esto lo copio, suelto el control, lo copio y lo llevo a mi tabla. Ya yo he generado esta tablita que vamos a sacar acá. Y vamos a poner nuestras primeras, habíamos visto 2009, el periodo 2009-2011, ¿cierto? Y acá vamos a pegar todo lo que hemos copiado. Y ya generé mi primera tabla. No es tan difícil. Y luego lo voy a hacer igual con 2006-2008. Y en este caso me va a ayudar Noemí. Gracias, Lenin. Noemí. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. A ver, ayúdanos a hacer nuestra siguiente tablita porque esa va a ser una tabla grande donde vamos a comparar nuestros dos periodos. Entonces igual si seleccionamos Primero seleccionamos, acuérdate que estamos en esta diferencia de tasas que hemos filtrado de mayor a menor, ¿verdad? De ese periodo, pero ya ese periodo yo ya lo tengo. Ahora tendría que irme al otro periodo, ¿cierto? Sí, y era el otro periodo y seleccionar. ¿Lo selecciono o filtro de mayor a menor? Lo filtra de mayor a menor. Muy bien, entonces lo voy a filtrar de mayor a menor. Acá no tengo problema de que se distorsionen mis tasas porque, como les he dicho, a todo lo hemos filtrado. Y luego, ¿qué hago? ¿Qué hago, Noemí? Ya lo filtré, ya tengo ahí de mayor a menor. Tenemos ya empezamos a seleccionar también. Seleccionamos entonces mis causas, ¿verdad? Primero las causas, ¿cierto? ¿Sí me escuchas? Ya. ¿Qué más hacemos? Las causas, hola. Sí, te escucho, Noemí. Ya. Hola. ¿Y ahí qué más hacemos? ¿Qué más hice? Seleccionamos las causas. Ya seleccioné las causas. ¿Qué más? Y con el cursor
con el control, ¿verdad? Sí, no quiere podemos dejar de tener presionar el también control del teclado. Con el Exacto. control, ¿qué otro dato necesito para mi tabla? ¿Cómo he sacado la diferencia? ¿Con qué? ¿Con qué dato más? Con el resto de la provincia, del distrito con el resto de la provincia. ¿En qué? La En la diferencia. tasa, ¿cierto? En la tasa, sí. Muy bien. Entonces, en la tasa, señalo la tasa. También el resto de la provincia, sin soltar el control. Y luego, por último, ¿qué más es el periodo, cierto? Sí, el año. 2006, 2008. Y esto lo copio y lo llevo a mi tabla de diferencia de razón. Y acá lo pego. Y hemos generado nuestra tabla. Pero a nuestra tabla le falta algo, ¿cierto? Claro que después ustedes pueden ponerlo de diferente manera, ¿no? ¿Qué nos falta en nuestra tabla? Reina, ayúdanos por favor. A esta tabla le falta su título, ¿cierto, Reina? Sí, le está escuchando. Reina, nos falta el título de esta tabla, ¿verdad? Y quiero que nos ayudes. Recordemos que el título tiene que responder a 4 preguntas. ¿Dónde, qué, cómo y cuándo? Y en el primer taller que tuvimos, mencionamos cómo debería ir el título en cada una de nuestras tablas o gráficos, ¿verdad? Sí, Entonces, doctora. queremos que nos ayudes a tener el título de esta tabla. Ya sería en el ¿dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? 10 primeras causas de mortalidad. Pero recordemos que primero es dónde. ¿En dónde estamos desarrollando este ASIS, no? En nuestra población de referencia, disculpen, objetiva, ¿cuál es? Bagua. Bagua, perfecto. Entonces sería Bagua grande, ¿verdad? Aquí vamos a ponerlo con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. Todo con mayúscula, perfecto. Bagua grande. 2 puntos. ¿Qué más? 10 primeras causas de mortalidad. Causas específicas, ¿verdad? Ah, causas. Ajá. De mortalidad. ¿En dónde? Es en la población general, ¿cierto? Sí. ¿Y qué estamos desarrollando? A ver, vamos a ver si nos ayuda. Juan, ¿nos puedes ayudar, por favor? Juan. Juan. Bueno, no me contesta. Alex Jaramillo. Alex. Alex. No contestamos. Bueno, Isabel. Perdón, profesora. Buenas noches. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Nos puedes ayudar a seguir con la redacción, bueno, del título de esta tabla?
Estamos poniendo Bagua Grande, 10 primeras causas específicas de mortalidad en la población general. ¿Y qué estamos viendo? En el periodo faltaría. Esto es al final, ¿verdad? Acuérdense que son 4 preguntas claves. ¿Dónde, qué, cómo y cuándo? Es que estamos viendo con mayor diferencia de riesgo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos está indicando la tabla. Eso es lo que está mandando. ¿No es cierto? Entonces acá le podemos poner con mayor diferencia de riesgo. ¿En relación a qué? ¿A cuál estamos comparando? Al periodo del 2009-11. Todavía no, es la comparación. Resto de la provincia. Al periodo. ¿Por quién? A ver, ¿quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede ayudar? Doctora, el resto de la provincia. Muy bien, en relación con el resto de la provincia. Y ahí vienen los periodos, ¿no es cierto? Y le ponemos en los periodos solamente 2000, ¿cuál era el periodo? 2006. 2011. Son 2 periodos, o sea, tenemos que poner los 2 periodos. Acuérdense, 2006, 2008 y 2009-2011. 2009-2011. Y ese sería el título de nuestra tabla. Ahora, ¿cómo la podemos interpretar? Es una tabla bastante, no sé, amigable. Yo la siento amigable. Ahora, si ustedes tienen otra manera, también. Está muy bien aplicar otras maneras. Pero es una tabla amigable en donde podríamos sí sacar bastante información al respecto. Entonces, usted mismo, Alex, por favor, ¿nos podría interpretar esta tabla? Claro, a ver. En el periodo 2006-2008, la causa más que ha producido más mortalidad, la causa específica que ha producido más mortalidad, son las infecciones respiratorias agudas bajas. Con 102.2 por 100.000 habitantes por distrito. Mientras que esa misma causa en el periodo 2009-2011 es la segunda causa de mortalidad específica con una tasa de 52.89 por 100.000 habitantes por distrito. A ver, ahí lo voy a cortar un ratito porque nosotros, si bien es cierto, acá tenemos la tasa, lo que nos manda y lo que hemos filtrado como el primer indicador es la diferencia de riesgo, y eso es lo que nos manda. Entonces, yo estoy analizando la diferencia de riesgo, no la tasa de mortalidad por causa específica. Estoy analizando la diferencia de riesgo. Porque si no hubiese, de repente me salía otro tipo de causa, y yo filtraba de mayor a menor la tasa de mortalidad para el distrito, ¿cierto? Pero lo que primero he filtrado es, y lo he puesto de mayor a menor, es la diferencia de riesgo. Otra vez, Alex, por favor. No lo entendí. Ya. Entonces, en el periodo del 2006 al 2008, la diferencia de riesgo que mayor ha alcanzado es la infección respiratorias agudas, con 49.21. Mientras que para el periodo 2009-2011 es la insuficiencia respiratoria, con 34.45. Mientras que la última causa en el periodo 2006-2008 son las neoplasias malignas, con una diferencia de riesgo de 9.27. Y en el periodo 2009-11, las enfermedades cerebrovasculares, con 4.90. Se puede hacer un correlato dependiendo de la causa específica que se puede estudiar, pero en línea general sería eso. Excelente, Alex. Acuérdate que la diferencia siempre vemos que con solo el hecho de vivir en el distrito, ¿no es cierto?, de Bagua Grande,
yo tengo un riesgo de 49.29 por 100.000 habitantes a lo observado en el resto de la provincia, ¿cierto? Eso es lo que nos indica la diferencia. O sea, con solamente vivir en el distrito yo ya tengo un mayor riesgo a comparación con el resto de la provincia para este periodo, ¿no? De fallecer, obviamente, de infecciones respiratorias agudas bajas. Gracias, Alex. Natalia. Sí, doctor. Dale. A ver, es importante que ustedes en esta parte enfaticen bien el cuadro y la tabla, como bien lo ha mencionado la doctora, porque necesitamos que ustedes, si bien es cierto, por el momento vamos a dejar de ver las tasas, ¿no? Podrían existir tasas superiores de otras enfermedades en el distrito. Podría ser que pongamos cáncer de la mama, neoplasia maligna de la mama, tenga una tasa de 349.4, ¿correcto? Que no la vemos en la tabla. O sea, en este momento no estamos evaluando tasas, estamos evaluando las diferencias de riesgo. Entonces, no miren ustedes la tasa, ya lo vimos en la tabla, la tasa ya la hemos colocado en la tabla que se hizo previamente. Lo que se ha hecho es ordenar, ¿no? Yo diría de repente regresar nuevamente, ordenar por tasas para ver qué sale, ordenar en el resto de provincia por tasas que sale para poder ver, ¿no? O sea, y comparar un poco la información. Pero lo que ustedes tienen que ver acá es la diferencia de riesgo. O sea, por el hecho de vivir en el distrito, ¿cuáles son las enfermedades que tiene uno más riesgo de desarrollar? Solo por el hecho de vivir en el distrito y no en el resto de la provincia. O sea, si yo me voy a vivir a Bagua Grande, ¿no? O sea, por el hecho de haberme movido allí, yo tendré más riesgo de infecciones respiratorias agudas, de lesiones de intención determinada, de tuberculosis. O sea, y no haberme movido a otro distrito de la zona, de esa provincia. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que remarcar ahí. Estamos dando un paso más adelante, ¿no? De la tasa, por eso es importante que ustedes analicen. Y este es el primer enfoque, que es la diferencia, de ahí viene la razón. Queridos alumnos, vamos a iniciar nuestra... Gracias, doctor. Gracias. Y sí, ahora vamos a ir a la razón, porque yo voy a tener pocos minutos, pero vamos a hacerlo rápido. De la misma manera ya hemos hallado la razón de tasas, y ahora vamos a hacer el gráfico de la razón de tasas. En este caso, igual nos ayudas... Gabriela nunca me contestó. Doctora, estoy aquí. Buenas noches. Si no salió a servicio higiénico. Sí, perfecto. Entonces, nos quedamos contigo, Gabriela. Gabriela, ¿nos ayudas por favor a hacer la tabla de la razón de tasas? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como hemos venido haciendo. Ya. Para la identificación o para armar el cuadro, ¿no, doctora? Así es. Sí. Ya. En todo caso, vamos a nuevamente colocarnos para el año 2009 al 2011, razón de tasas. Vamos a tener que filtrarlo de mayor a menor. Ya. Luego se identifican ya las 10 primeras causas. ¿Qué más? Vamos a seleccionar las 10 primeras causas sin soltarla también para la razón de tasas. La razón de tasas, pero para el cuadro, para armar nuestra razón de tasas, tenemos unos datos importantes, ¿verdad? Que es sí, para el la distrito, tasa de doctor. mortalidad por 100.000. Ajá. Para el distrito. Seguimos seleccionando para el distrito, doctora, además del resto.
Ah, ¿qué más? Ven, Cristian, apúrate, come para que te vayas. Papá ya llegó. Ya, además terrestre y la razón de tasas. Perfecto. La copiamos y pasamos a nuestro cuadro. Excelente. Y el otro, por favor. Gracias, gracias, Gabriela. Elena Inés, por favor, ¿nos ayudas? Sí, Con el doctora. otro periodo, 2006-2008. Ya. Primeramente vamos a razón de tasas de 2009-2011, ¿no? No, ya hemos hecho ese periodo. Ya, hacemos de mayor a menor. Ya lo vamos a filtrar entonces, ¿cierto? De mayor a menor. De mayor a menor. Luego nos vamos a las causas. A las causas. Y copiamos control. Sin soltar control, nos vamos a tasas de distrito 2009-2011. 2006-2008, disculpa. De distrito, sombreamos sin soltar el control y el resto de la provincia. Ya, tasas, distrito 2000, estamos haciendo 2006-2008, ¿no? De distrito, luego el resto de la provincia y razón de tasas. Pasamos a la tabla que estamos realizando y hacemos, copiamos, pegamos. Perfecto. Excelente. Tú misma, por favor, ¿podrías ayudarnos a ponerle el título a esta tabla? El título. Así es. Siempre contestando 4 preguntas. ¿Dónde, qué, cómo y cuándo? Ya, esto sería entonces, Bagua, ¿no? Así es. ¿Con mayúscula o minúscula? ¿Cómo? ¿Con mayúscula o minúscula? Todo con mayúscula. Ya. Bagua grande, 2 puntos. Sería 10 primeras causas de mortalidad. 10 primeras causas de mortalidad en la población. ¿Qué estamos viendo? Razón de riesgo. Con mayor, ¿verdad? Lo hemos puesto de mayor a menor, ¿no es cierto? Sí. Entonces es con mayor razón de riesgo. En relación al resto de provincia. Al resto de la provincia. 2006, 2008, bueno, si queremos ponerle el nombre del resto de la provincia, también le ponemos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el resto de la provincia? Cubamba. Bien, Cubamba. ¿En qué periodo? ¿No? ¿En qué periodo? Ahora nos falta el periodo. ¿El cuándo? 2006, 2008 y 2009, 2011. Perfecto. 2011. Excelente, muy bien. Y ahora lo interpretamos. A ver, ¿quién nos puede ayudar acá? Gracias.
A ver, Claribel. Claribel. Doctora, lo que podríamos decir ahí, ¿no? Que la razón de riesgo por infecciones, la razón de riesgo en el distrito, ¿no? En el año 2006-2008 fue de 10.83. Los trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido, ¿no? En relación a la razón de riesgo, ¿no? Reportado entre los años 2009-2011, ¿no? Donde fue de 7.93, las neoplasias malignas de los órganos respiratorios. Ya, Claribel, ese 10.83, ¿qué nos indica? Que tengo 10.83 veces... Es más riesgo de sufrir o de fallecer por trastornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido en el distrito, ¿no? En comparación con el resto de la provincia. Ya. A ver si nos ayuda. Gracias, Claribel. Pero ahí tenemos que ver que es 10 veces más NOA. Hemos dicho, y el doctor ha explicado muy bien en la anterior clase, la anterior práctica, de por qué no es 10 veces más. No, ahí tendríamos que restarle menos 1, ¿verdad? En este caso sería 10.8 veces lo observado en el resto de la provincia. O sea, la primera causa con mayor riesgo es trastorno del sistema digestivo del feto, siendo 10.83 veces lo observado en el resto de la provincia. A ver, ahí nos ayuda, Lenin, ¿nos puedes ayudar, por favor, a interpretar esta tablita? Lenin. Edith. Edith. Doctor Edith. Ada, doctora Ada. Buenas noches, doctora. Sí, por favor, para que nos ayude a interpretar esta tabla. Por favor, para que nos ayude a interpretar ¿Me escucha? Doctora Janet, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, buenas noches. ¿Cómo está, doctora? A ver, en el periodo 2006-2008. Ajá. Bien. A ver. El riesgo de tener un trastorno digestivo del feto en el recién nacido es 10.83 veces de tener este problema en el distrito que en el resto de la provincia. ¿Y en el 2009-2011, doctora? Comparado 2006-2008 con 2009-2011. A ver, trastorno. Ya. Sí, porque no está el trastorno, ¿no? En el otro periodo. En el periodo 2009-2011, la neoplasia maligna de
órganos respiratorios intratorácicos veces, ya, a ver, a ver, tasas de mortalidad de población en general. Ya, o sea, tengo 7.93 veces la probabilidad de morir por neoplasia maligna de los órganos respiratorios e intratorácicos en el distrito de Bagua Grande, a diferencia del resto al observado en el resto de la provincia. Excelente. Gracias, doctora. Entonces, podríamos decir que en el periodo 2006-2008, la primera causa de muerte que tiene mayor razón de riesgo es trastorno del sistema digestivo del feto y del recién nacido, siendo de 10.8 veces lo observado en el resto de la provincia, ¿no? Lo más probable es que esta causa no se encuentra dentro de las 10 primeras causas con mayor razón de riesgo en lo observado en el 2009-2011, ¿no? Sin embargo, en este periodo, la primera causa con mayor razón de riesgo es las neoplasias malignas del órgano respiratorio, de los órganos respiratorios e intratorácicos, siendo 7.93 veces el riesgo de fallecer por esta causa en relación al resto de la provincia, ¿no? Eso vamos a ir practicando. Ya creo que con eso culminamos. Hemos hecho nuestras dos tablas tan importantes, hemos hecho toda nuestra matriz desde cómo obtener el dato de la población hasta poder sacar nuestras fórmulas tanto de nuestros indicadores, ¿no? De diferencia y razón de riesgo. Creo que eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, podrían ahora hacerla. Doctora, disculpe, de repente nos podría compartir el archivo de lo trabajado, por favor. De lo trabajado, sí. Ahorita lo voy a guardar y lo voy a compartir se lo voy a mandar al doctor, o si no, yo misma lo voy a pasar en nuestro grupo del Telegram. No se preocupe. Gracias, doctora. Bien, tenemos 15 minutos de descanso y retornamos a los grupos a las 8:30. Ok, gracias. Okay. Dar la interpretación de diferencia de tasas es que si ustedes tienen una tasa de, supongamos en el distrito de 200 y en el resto de la provincia de 100, ¿no? Y hacemos una diferencia, el resto de 200 menos 100 será 100, o sea, 100 como tasa de riesgo, por el factor que ustedes deseen colocar o el que se haya utilizado. Entonces, en la provincia, entre comillas, ¿no? Si ponemos al distrito, para hacerlos todos igual, el riesgo para todos igual es de 100. Ese exceso, o sea, el resto que queda, es el inherente al espacio territorial o a la población que tenemos en ese espacio territorial. Por tanto, ese riesgo es más que el resto de la provincia, pero es el propio de vivir en ese espacio territorial. Es decir, si yo me muevo a ese distrito, tendré el riesgo de tener esa enfermedad solo por el hecho de vivir en ese espacio territorial. A diferencia de, como ya se mencionó, la razón de tasas, ¿no? O la razón de riesgo, que nos explica que este riesgo que obtenemos, cuánto es superior con respecto a un riesgo base que es el resto de la provincia, por ejemplo. Entonces, es importante eso, magnificarlo, pero no nos habla de cuál es el riesgo propio del distrito. La razón de riesgo no nos habla de lo que es inherente al distrito. Y eso debe ser parte del análisis también. Las tasas son importantes porque nos hablan de riesgo, pero nuevamente repetimos, cuando hablamos de riesgo debemos tener claro que en el numerador debe estar la población que ha tenido la enfermedad, el efecto o el evento, ¿no?
y en el denominador la población susceptible de riesgo. Con ánimo del trabajo de la práctica de hoy día, han visto las tablas, si ustedes han visto, si mal no me equivoco, enfermedades o muerte por enfermedades del periodo neonatal, que están calculados sobre un denominador, ¿no? Que es la población total. Entonces allí, por ejemplo, esta tabla se ha utilizado con fines de cálculo, ¿no? de tasas, pero ustedes deben tener en cuenta que el denominador de una población que tiene enfermedades o problemas neonatales está relacionado con los nacimientos que se dan en esa población y no con la población total. Al igual que decir, por ejemplo, las enfermedades o muerte por cáncer de próstata, ¿no? Tiene que ser referido solo a los varones, como el cáncer de mama tiene que ser referido específicamente a las mujeres, ¿no? Sin embargo, en el tema de cáncer de mama podrían existir algunos problemas, ¿no? De mama en el varón. No es exclusivo, totalmente, no es totalitario el problema. Y ahí es un tema de revisar bibliografía, buscar textos para poder verlo, pero siempre deben tener en cuenta ustedes que las tasas nos hablan de riesgo, pero hablarán de riesgo siempre y cuando en el denominador se encuentre la población susceptible de riesgo para poder, tener. COVID, un ejemplo. No puedo colocar siempre toda la población, ¿correcto? No puedo colocar siempre toda la población como población en riesgo, porque yo debo descontarle a aquella población que tiene al menos, vamos a ponerlo así, un promedio de entre 3 a 6 meses, ¿no? De haber desarrollado la enfermedad. Debo quitar esa población porque esa población tiene anticuerpos y no va a desarrollar nuevamente la enfermedad, salvo que tengamos un nuevo virus que genere una infección con una nueva cepa, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado en la denominación de población de riesgo para los fines y usos de trabajo. Y tener claridad en el momento de la explicación, ya siendo un poco más finos en el tema del análisis. Muy bien, ¿tenemos los grupos? Sí, ya están disponibles. Correcto, entonces procedamos a los grupos, por favor. De acuerdo. Ya se envió la invitación a todos, por favor, acéptenla. Bien, creo que ya estamos todos en la sala. Doctor, nos cortaron muy rápido. Complicado el tema. No, está fácil, ¿verdad? Está para practicar, ¿no? Sí. Interesante el tema, doctor Oyola. Bien, esperemos que sí sigan conectados y enganchados todavía en el diplomado. Sofía, tu cámara. Elisa, tu cámara, por favor.
Bien, llegamos a el cierre de otra sesión, ¿no? Esta práctica la hemos enfocado mucho más al tema de interpretación de los datos que ustedes tienen, a ser muy inquisidores de los resultados que obtengan. Los números como tales no explican una situación de salud, sino son aquellos que interpretan el análisis de situación de salud los que responden a las cuestiones que se dan dentro de todo el proceso de elaboración. Entonces es importante que ustedes siempre estén detrás del número, determinen si es que los cálculos han sido bien realizados, si es que las modificaciones o las variaciones son dependientes de las tasas o las variaciones que hay dentro del proceso de cálculo, ¿no? O de algunos problemas que han habido dentro de los propios espacios territoriales. Entonces, bajo esa premisa, la práctica tiene que ir mejorando con el cálculo de los indicadores que ustedes tienen dentro de sus propios documentos. O sea, es ya necesario que ustedes vayan haciendo los cálculos y vayan colocando esa información en los documentos técnicos que vienen elaborando. Es preciso recordar que esta información ahora parece lento, el proceso, ¿no? O sea, estamos en el paso a paso, ¿no? Pero detrás, ¿no? Hay todo un proceso que ustedes tienen que elaborando y que no deben pecar en decir que todavía me falta bastante tiempo para llegar a noviembre. O sea, el tiempo es bastante corto para elaborar el documento. Y por eso estamos detrás de que ustedes puedan ir haciendo la presentación. Si bien el siguiente producto es presentado el 29 de agosto, ¿no? Hay dos productos que se presentan el 29 de agosto, que es bastante distante comparado con lo que se presentaba en el formato presencial. Es motivo de que estamos en este momento ayudando al tema de la interpretación. De ninguna forma va a haber una prórroga entera de productos. O sea, eso sí hay que tener bastante cuidado, no hay prórroga para entrega de productos, así que hay que tener organizado muy bien los tiempos. ¿El doctor Aquiles está en la sala? Sí. Sí. Doctor Aquiles, ¿qué tal? ¿Alguna recomendación o un comentario? Habíamos comenzado algo en la tarde. Bueno, primero felicitar a la doctora Natalia y a todo el equipo de facilitadores. Me parece que se ha llevado por buen camino esta práctica. Nada más la recomendación les haría de que estos indicadores son tan básicos que aparentemente sencillos, pero como menciona el doctor Alfredo, son los más importantes de entenderlos e interpretarlos, y de esa manera va a facilitar, digamos, el entendimiento de una desigualdad. Y lo otro es que tengan en cuenta que estos indicadores que hemos trabajado ahora son de tipo transversal. Siempre había un error de verlo de una medición en el tiempo, en periodos diferentes, ¿no? Acá están midiendo en un solo periodo la diferencia o la razón de tasas. Entonces, y lo otro es que tengan en cuenta que esa diferencia de tasas mide el exceso de muertes como riesgo. Y como riesgo no pierde al hacer la diferencia las unidades. Ustedes no lean solamente el número, lean completo, que es 15.5 muertes por 100.000 habitantes. Y es el exceso de muerte por el hecho de vivir en tal distrito, ¿no? Tienen que leer de esa forma. Y la otra, a partir de esa tasa incluso pueden determinar en números absolutos la diferencia de muertes en exceso por el hecho de vivir en ese distrito. Y simplemente lo que tienen que hacer a esa diferencia de tasas, multiplicarlo por la población, que lo tienen ahí el dato, porque lo han calculado, dividido entre el factor, que el factor es 100.000. Y esa operación le sale el número de muertos. Entonces tienen dos datos ya para interpretar ahí, en el resultado de diferencia de tasas. Como riesgo y como número absoluto. Si le sale 20 muertos, significará que existe un exceso de muertes por el hecho de vivir en tal distrito de Vago Grande, ¿no? Entonces son dos formas también de medir esa desigualdad. Y la diferencia con la razón de tasas, que en la razón de tasas no existe unidades, como verán. Al dividirlos se eliminan esas unidades, muertes por 100.000 habitantes, y simplemente les queda el número.
que significa 5 veces, 2 veces, respecto al patrón o al área de referencia. Muy bien, entonces esa operación. Y la otra que quería comentarle, quizás se pasó, que siempre para medir desigualdades hay dos medidas que ustedes están trabajando. La medida de salud y la medida socioeconómica o de grupos sociales o grupos geográficos. A eso le llamamos estratificadores, porque nosotros vamos a trabajar para medir desigualdades sociales y de esa forma determinar cuál es el grado de desigualdad respecto a los determinantes sociales de la salud. Ustedes saben los determinantes sociales de tipo estructural. Entonces ustedes pueden utilizar estratificadores o mediciones socioeconómicas, por ejemplo, etnia, puede medir nivel de ocupación, nivel de instrucción, y así una serie de entidades sociales, incluso geográficas, como este es el caso. Entonces, de esa manera tienen un estratificador que están utilizando para poder analizar cómo influye en la medida de salud. Y en la medida de salud que ustedes han utilizado en este caso son las causas de muerte. Entonces, de alguna manera han relacionado esas medidas de salud con las medidas socioeconómicas o de agrupación. Entonces, eso un poco que le explica por qué existe la diferencia de tasas o la razón de riesgo, ¿no? Entonces, para explicar eso. Entonces, esa parte conceptual es muy importante que la entiendan, que le va a facilitar interpretar estos indicadores de desigualdad. Bueno, simplemente eso y gracias. Había una pregunta en el chat, sí, que no quiero dejarla de lado. Mencionaba, Sofía, si se puede analizar crecimiento en diferencia de tasas, ¿no? Recuerden que, ya para ir precisando un poco los datos, lo vamos a reafirmar en la clase de resumen. Aquí estamos hablando de razón de tasas. Hablamos de razón de riesgo, pero vamos a poner así, los estadísticos, puristas, investigadores pueden decir que el riesgo solo se analiza a nivel de estudios de cohortes o se analiza bajo otras mecánicas, ¿no? Pero para nosotros es plausible trabajar con riesgo porque nosotros cuando hacemos tasas, tasa de muerte por dengue, la tasa de infección, por infecciones respiratorias agudas, ¿no? O sea, estamos hablando de riesgo y siempre trabajamos con esa parte de la denominación riesgo. Entonces, si queremos llevarlo a un tema mucho más académico, el estudio de cohortes pues nos habla recién de riesgo. Cuando nosotros hacemos el cálculo de la resta, o sea, la diferencia de tasas o la razón de tasas, ¿no? Estamos trabajando con las mismas consideraciones que tiene un estudio de cohortes y a quienes estemos relacionados con el tema de investigación, ¿no? Entonces, para que yo pueda comparar esta diferencia y estas razones de riesgo, o si no quiero comprometerme mucho con la denominación, o razones de tasas, debo siempre tener cuidado de que las tasas que están allí colocadas, o los valores que están allí colocados, me demuestren riesgo. Existe la razón de prevalencias, o sea, es el mismo cálculo, ¿no? Pero lo que tenemos ahí son prevalencias que hablan de estados, o sea, de toda la población que ocurrió en un momento determinado, ¿sí? Que puede ser desde el nacimiento. Ya les hablaba de malformaciones congénitas, ¿no? La malformación congénita del papá que viene desde hace 50 años, ¿no? Y la malformación congénita del niño que nació el día anterior o nace ese mismo día que ocurre como evento para el año, ¿no? El papá es un estado, ¿no? O sea, para ese proceso, ¿no? Para ese año, para esa evaluación. Entonces, el papá es prevalencia, ¿no? Si el niño está en ese momento y quiero saber cuántos hay, también es parte de la prevalencia. Pero el único que se constituye como evento y se conforma como incidencia es el niño que nació y tiene la malformación congénita en ese año, ¿no? Entonces, solo ahí puede evaluar riesgo. Entonces, deben tener mucho cuidado en esa parte de la denominación. Si no quiero hablar de riesgo, hablemos de probabilidad, posibilidad de, ¿no? O sea,
para no de repente inducir a un problema de interpretación. Pero siempre tengan cuidado es a quién representa el numerador y el denominador, o sea, qué estamos colocando en el numerador y en el denominador para poder definir. A veces ustedes van a encontrar, ¿no? El crecimiento fue 3 veces el registrado en la provincia B, ¿no? O sea, el crecimiento de la provincia A fue 3 veces el registrado en la provincia B a valores absolutos. O sea, eso significa que le estoy colocando la denominación de sobre qué valores he trabajado, o sea, valores absolutos. O sea, yo tenía un crecimiento de, vamos a poner en ingreso económico, de 200 soles en un lado y el otro lado 300 soles, ¿no? O el otro lado 100 soles, ¿no? Entonces, hago la comparación a valores absolutos. Otra cosa es que yo diga, el crecimiento en valores porcentuales fue 3 veces, ¿no? El registrado en la provincia B, ¿no? Entonces, es otra forma de hacer comparación. Pero también debemos tener cuidado de no utilizar muchos comparadores, ¿no? Dentro del documento porque puede tender a mucha confusión. O sea, seamos organizados también en la presentación de información. O sea, podemos sacar el crecimiento de la tasa o el crecimiento de la razón de la tasa de los valores absolutos. O sea, sí, pero es ya estamos exagerando en el tema de cálculo, entonces hay que tener mucho cuidado también en el uso excesivo, ¿no? Y tedioso de la estadística descriptiva para poder demostrar esta relación. Lo que buscamos nosotros con estos indicadores es que ustedes puedan interpretar realidades, ¿no? Voy a irme, disculpen en este momento a Facebook como un tema de cómo interpretar realidades. Disculpen que los llame ahorita a Facebook y quiero cerrar en esta parte con algo que me pareció interesante y que quiero compartirlos. El día de la mañana un colega hizo una consulta. Disculpe un momento. Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno está en Facebook, ¿no? Agarra y encuentra esto, ¿no? Las vacunaciones, la marcha a ritmo desigual, miren. La vacunación en regiones marcha a ritmo desigual. Edad mínima de lo que, desde la que se está vacunando en cada región, de 40 a 60. O sea, si ustedes ven el mapa, ¿qué significaría esto? A ver, un momento, creo que no estoy compartiendo. Me olvidé de compartir. Sí. Aquí. ¿Ven ustedes este mapa? O sea, salió en Salud con Lupa. Resultaba interesante el mapa, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Que la vacunación crece a ritmo desigual en nuestro país. ¿Por qué? Porque la edad mínima desde que se está vacunando en cada región se diferencia, ¿no? Por lugares. Y habla de que Arequipa y Tacna son los que tienen la menor edad, ¿no? O sea, por la que se inicia la vacunación. O sea, diríamos que, por ejemplo, ¿no? En Ica están pésimo, ¿no? En el caso de Pasco están pésimo. En el caso de Amazonas, ¿no? Están pésimo en el tema de vacunación. ¿Será cierto eso? ¿No? Justo un colega hace la consulta, ¿no? Y el Facebook decía, exijo una explicación, él es iqueño, un colega de promoción. Y la respuesta era, ¿no? La variable que utilizan produce un importante sesgo para el análisis. Si comparas Ica con Arequipa, verás que la cobertura es más alta en Ica. Asimismo, el porcentaje de población protegida es mucho mayor, incluso si evalúas a los mayores de 49 años, ¿no? Miren ustedes, eso está en Reunis, ¿no? Seleccionamos Ica, ¿no? Y su cobertura de vacunación en la población mayor de 50 está sobre 88,9%. Si vemos otro indicador, ¿no? O sea, lo vemos en Arequipa, por ejemplo, ¿no? Para la misma edad, su cobertura está en 57,3%. Si vemos la cobertura de vacunación para Ica, ¿no? 86,4% para toda la población, o sea, para todo tipo de edad. Estamos hablando de población protegida, vacuna completa, ¿no? O sea, cómo van ellos avanzando, ¿no? Entonces, y miren ustedes cómo va su curva de avance en población protegida, o sea, los que tienen segunda dosis están aquí, ¿sí? A comparación de el caso de Arequipa, que miren dónde va su segunda dosis, ¿no? Entonces, es importante que nosotros analicemos siempre el dato
las preguntas que se hagan en internet, ¿no? Como tales, y cualquier motivo de consulta, ustedes ya son parte del equipo de análisis de situación de salud. Ustedes tienen que analizar la información, desagregar la información, buscar el dato de donde se origina, traer el dato, reconstruir el dato y comenzar a hacer las interpretaciones con una serie de indicadores. O sea, no solo es un único indicador el que debemos analizar. Particularmente, yo discuto que en estos momentos tengamos alguna posibilidad de compararnos entre departamentos, salvo que estandaricemos la mortalidad, ¿no? De muertes por COVID. Salvo que estandaricemos la mortalidad de muertes por COVID. Porque la morbilidad es imposible compararla, porque hemos tenido diferentes elementos de medición. O sea, desde pruebas rápidas, pruebas moleculares, y pruebas de antígeno que han llegado en diferente tiempo, disponibilidad a cada uno de los departamentos. O sea, no podemos analizar morbilidad. Y ahora se ha incrementado otro valorador más. Creo que lo conversábamos con la doctora Aquiles, ¿no? Se ha corregido las muertes. O sea, hemos corregido el numerador, ¿sí? O sea, ¿quién tiene riesgo de morir? ¿Toda la población o los que están enfermos? El riesgo de morir lo tiene toda la población. O sea, cuando hablamos de COVID, el riesgo de morir no lo tiene toda la población, perdón. Lo tienen los que han tenido la infección. Hemos corregido las muertes, o sea, ya no son las que teníamos. Ahí se ha triplicado el valor de muerte, casi se ha triplicado el valor de muerte, ¿no? Entonces, pero no hemos corregido la morbilidad. O sea, no hemos corregido el denominador. Por tanto, yo no le puedo poner un numerador tan alto sin corregir el denominador para tener, ¿no?, una tasa al menos bruta adecuada, ¿no? Entonces, eso también es importante de valorar. O sea, nosotros como profesionales de la salud y además analistas que son, ¿no?, porque ya considérense analistas, tienen que comenzar a desagregar los datos e interpretarlos de forma muy diferente. Muy bien. Entonces, con esta presentación de Facebook, para animar un poco y culminar la noche, ¿no?, de las interpretaciones, busquemos que estos datos expresen lo que deben expresar y que se presente información adecuada para analizar. Muy bien, si no hubiera ninguna pregunta. Damos por concluida la sesión. Muchas gracias. Ha sido bastante interesante esta noche de práctica. Y vamos a seguir así, interpretando más datos en salud. Y ese es el motivo de nuestro trabajo en el diplomado. Lograr que ustedes tengan los conocimientos básicos, ¿no?, que esperamos transmitirles durante estas semanas y 6 meses de trabajo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente semana. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias.